8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Carlos Soria, abogado del informático sueco Olavini, que ya está con nosotros de forma telemática. ¿Cómo está? Doctor Soria, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Llegó el día que tanto esperaba la defensa de Olavini. Va a comenzar mañana un proceso de juicio en contra del informático. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cree que después de más de estos 2 años que ha transcurrido este largo proceso judicial, finalmente se resuelva en derecho la situación de Olavini? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a la comunidad que nos escucha y nos ve a través de su medio de comunicación. Efectivamente, son casi 3 años desde que esta pesadilla para un informático sueco, no un ciudadano ruso, tampoco un ciudadano suizo, como decía en la orden de detención, al fin podrá ver la luz ante un tribunal de garantías penales. Lo único que nosotros esperamos como defensa técnica del señor Olavini es que efectivamente la audiencia se llegue a dar mañana de forma presencial como estuvo prevista. Hemos tenido muchísimos retrasos ya en el tema de la audiencia de juzgamiento en octubre, si ustedes no recuerdan, fue suspendida con la excusa de que el señor gerente general de la CNT no podía presentarse de manera personal el día de la audiencia porque tenía agenda fuera de la ciudad. Esta fue la razón, la solicitud de la CNT, y por eso se suspendió la audiencia. Cuando ya estaban aquí en el Ecuador padres de Ola, peritos, testigos, las coordinaciones necesarias para que incluso testigos alrededor del mundo puedan conectarse a la audiencia para dar su testimonio. Incluso una coordinación magnánima que tuvimos que hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de que notifiquen a María Paula Romo y a Lenin Moreno para que ahora sí, pues ojalá después de 3 años, puedan presentar las pruebas que dijeron que iban a entregar en las próximas horas. Así que fue una tarea titánica la cual hemos podido repetir nuevamente para que el día de mañana efectivamente se inicie la audiencia de juzgamiento del ciudadano sueco Olavini. ¿Cómo está, doctor Soria? Muy buenos días. En este contexto y durante todo este tiempo que ha esperado Olavini y su defensa, ustedes como abogados, que llegue al fin la audiencia, ha habido pronunciamientos y manifestaciones de respaldo de múltiples organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo ven al Ecuador y cómo ven al sistema de justicia del Ecuador desde fuera, a partir de este caso, del caso de Olavini? En las innumerables reuniones que hemos tenido con varias fundaciones y comunidades internacionales de apoyo al tema de persecución a expertos informáticos, en este caso Olavini, se ha denotado la preocupación sobre la base de una persecución política que utiliza al sistema judicial para poder lograr sus objetivos. Esto ha sido no solo criticado por la defensa técnica, como ustedes bien conocen, sino por muchísimas organizaciones, más de 100 organizaciones a nivel nacional e internacional que han estado pendientes del caso, en donde se ha demostrado, y con análisis propios de ellos, con peritajes hechos por ellos mismos, de que aquí no ha existido ningún tipo de delito. Acordémonos cómo empieza el caso. Lo meten preso por una supuesta llamada, luego de una rueda de prensa en donde María Paula Romo dice que él más 2 ciudadanos rusos han estado haciendo actividades de desestabilización al gobierno del Ecuador, cosa que ni siquiera está prescrito en el COIP. Luego, en la formulación de cargos, le formulan cargos por ataque a la integridad de sistemas informáticos, lo cual no pudo ser probado dentro de 90 días. Vincularon a un amigo de él con el cual fundó una fundación aquí en el Ecuador, y luego después, absolutamente de todo eso, y al no encontrar nada, deciden cambiar el tipo penal ahora a acceso no consentido a un sistema informático. Pero lo más chistoso y lo más irreverente de este caso es que ese acceso, supuesto acceso a un sistema informático o telemático, se ha dado en el 2015. Ni siquiera en el gobierno de Lenin Moreno, sino en el gobierno de en ese entonces Rafael Correa. Todo un disparate, querido Alexis y querida Licenia. Tanto es así que organizaciones como las Naciones Unidas, el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comunidad Europea y muchísimas otras a nivel internacional, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, se han pronunciado en atacar, en criticar el proceso judicial de Olavini como un instrumento de persecución que utiliza la justicia, en este caso ecuatoriana, lo cual nos hace ver como ahora, doctor Soria, perseguidores. Hay algo que me llama la atención, porque usted dice, este es un caso de persecución política. La pregunta es, ¿por qué es un caso de persecución política en contra de Olavini si Olavini no es un actor político? ¿Cómo nace entonces la persecución política en contra de un programador de computadoras que no militaba en ninguna organización social, ni partido,
o movimiento político alguno, ni pertenecía a alguna plataforma, porque sí hay de estas plataformas que progresistas, que los de ultraderechas también andan ahí rondando por el mundo, ¿no? Pero Olavini, de lo que tengo entendido, no tenía carné de afiliación política a ninguna organización política. Las persecuciones políticas, estimado Alexis, no solamente son a los políticos. Las persecuciones políticas se instrumentan sobre la base de objetivos políticos también. Y en este caso, el objetivo político del gobierno de Lenín Moreno fue la entrega de Julian Assange a la justicia, a la policía británica. Acordémonos que es el mismo día en donde entregamos a un ciudadano que incluso en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, sigue siendo un ciudadano ecuatoriano, a fuerzas extranjeras. Y por lo mismo, lo que sucedió es que necesitaban un chivo expiatorio, algo con que justificar este lanzamiento, esta entrega de un ciudadano ecuatoriano a una policía extranjera, y este fue Olavini. ¿Cuál fue el pecado de Olavini? Conocer a Julian Assange, haberlo visitado en nuestra embajada, haber pedido a nuestra embajada, a nuestro gobierno, la solicitud para poder conocerlo, porque lo conoce ahí. Y sobre la base de eso se inventan las estructuras de inteligencia que algún medio digital ya lo ha develado, incluso y está puesta una denuncia de fraude procesal por eso. Las estructuras de inteligencia utilizaron a la figura de Olavini para convencer a ciertos protagonistas políticos de ese momento de que él era lo que no es ruso, que no trabaja con Wikileaks y que supuestamente estaba hackeando al mundo, como dijo el expresidente Moreno. Esos son los objetivos políticos que en este caso lo convierten a Ola en una de estas fichas, en estos peones dentro de este ajedrez de persecución política. Ahora, doctor Soria, la Fiscalía dice que va a presentar el testimonio de 53 testigos, peritos, entre los que se convocaría a policías que intervinieron en el caso, mientras que CNT presentará 6 testigos. Entre los convocados, como usted mismo lo mencionó, está el expresidente Moreno, el exministra María Paula Romo. ¿Conoce usted qué van a aportar en el proceso, en el juicio como tal, estos testigos de la Fiscalía, tanto en el caso de los policías, de los peritos, de los funcionarios de CNT, si es que son funcionarios de CNT, y si se confirma o no la asistencia de el señor Moreno y de la señora María Paula Romo? Bueno, hablando del tema del personal policial que debe asistir a la audiencia, porque no es el momento de que ahora simplemente tiren la piedra y escondan la mano, nosotros sobre la base de eso, pues lo que esperamos es que se compruebe nuevamente las razones políticas de la detención de Olavini y lo cual fue ilegal, completamente su detención fue ilegal. Y sobre la base de eso, exaltar estos tipos de violaciones a los derechos humanos para que lógicamente el tribunal pueda conocer de esto. Sobre la base de los peritajes y de los testigos presentados por Fiscalía, que no son policías, que son peritos y además técnicos, pues lógicamente lo que nosotros haremos precisamente con esos testigos es demostrar que no existió ningún tipo de delito. Y al no haber ningún tipo de delito, no puede haber ningún tipo de responsabilidad. Nadie puede ser declarado responsable de algo que no existió. El desconocimiento, querida Licen, y la forma burda en la que se presentó este caso en los medios tradicionales hicieron de esto una bomba de tiempo. Y ahora esta bomba de tiempo al fin podrá tener un resultado el día de mañana en la audiencia, cuando tanto los testigos de Fiscalía, los de la acusación particular y los de la defensa expliquen al tribunal, al Ecuador y al mundo qué crimen de Estado se cometió aquí al no entender comandos en una supuesta fotografía. Eso es lo que pasará. Por la otra parte, el tema de la señora María Paula Romo y el señor Lenín Moreno, nosotros hemos hecho las coordinaciones con Cancillería. El día de ayer nos han llamado a solicitar si tenemos un correo electrónico de ellos para poder notificar. O sea, la ayuda que nosotros pedimos a través de Fiscalía pues es mínima o nula. Sobre la base de eso nos han dicho que el consulado en Washington, que sería el encargado de hacer estas notificaciones de estas personas que están fuera del país, tiene algún tipo de problemas, que no van a estar operativos. Nos empezaron a dar razones en que ya no sabemos qué, y si es que sabemos en dónde está el señor Lenín Moreno y dónde está la señora María Paula Romo. Creo que son los únicos que no saben en dónde están. Y hemos aportado con toda la información que disponemos de dónde están, para que tengan la gentileza con el país de presentarse y lógicamente declarar sobre la veracidad de sus dichos. No nos olvidemos que cuando les llamamos a Fiscalía, después del relajo que armaron, únicamente dijeron que no sabían nada, que solo sabían lo que salió en la prensa, cuando antes en una rueda de prensa lo que hicieron es acusarle y meterle preso a una persona 70 días únicamente como un peón de ajedrez en su juego político. ¿Y qué pasa si finalmente no los ubican, no? Pues usted dice, solo ellos no saben dónde están, aunque todos sabemos dónde andan, pero ¿qué pasa si ellos finalmente no participan de esta audiencia de juicio? ¿Qué cambia eso en el proceso?
La verdad es que para nosotros absolutamente nada, porque no existe delito ilícito. Entonces, con el testimonio o sin el testimonio de estos dos actores políticos, nuestro enfoque será completamente técnico para demostrar que no existió materialidad que se conoce en derecho. Y por sobre lo mismo, si es que no existe materialidad, no podrá haber responsabilidad bajo ningún concepto. ¿Ha habido presiones de la Fiscalía en torno a este caso días previos a que llegue finalmente el de la audiencia, doctor Soria? Porque le leía días atrás en su cuenta de Twitter y usted denunciaba que se había dictado ya orden de prisión en contra del perito Fabián Hurtado, a quien además se había allanado su casa. ¿Cuál fue el rol de él durante las investigaciones del caso de Olavini y por qué es tan importante esta última decisión judicial? Bueno, vale hacer estas precisiones, querido Alexis. Acuérdense que en septiembre del 2019, cuando esta defensa técnica buscó a un perito acreditado en la función judicial para que realice un peritaje independiente y que ya no siga mintiendo la Fiscalía General del Estado, y nosotros contratamos esta pericia, la cual fue agregada al expediente por esta defensa técnica y sobre la base de la cual nosotros solicitamos que se tenga como, en este caso, un peritaje. Luego de haberla aceptado en un primer momento el fiscal Chávez Zambrano, al siguiente día recula de su decisión y dice que como no ha sido sorteado el perito, no se acepta el peritaje, que sin embargo de lo cual lo hará comparecer a rendir su versión en caso de que sea necesario. Esto pasó así. En la noche, a altas horas de la madrugada, la Policía Nacional, sobre la base de una denuncia supuesta de la misma Fiscalía, por fraude procesal, allana el domicilio del perito Fabián Hurtado, cuando él estaba durmiendo con sus hijas pequeñas menores de edad. Y se meten con las armas hasta los dientes, al puro estilo de la policía y la fiscalía y estos shows que nos está acostumbrado a presentar, y se le llevan una computadora y un celular. Sobre la base de eso inician una investigación de fraude procesal, no sabemos fraude de qué, sobre la base de que supuestamente en ese momento se había dicho de que había algún tipo de imprecisión en la hoja de vida del perito. Y sobre la base de eso empezó la investigación fiscal de él. Más de 2 años transcurrieron y no hicieron ningún tipo de acto procesal o de impulso procesal para que pueda adelantarse esta investigación. Tanto es así que ni siquiera nunca le llamaron a rendir versión al perito Hurtado. Y de repente, a 5 días de empezar la audiencia de Olavini, en donde el perito Hurtado tiene que ir como testigo, no como perito, porque no nos dejaron mantener el peritaje, sino como testigo experto, resulta que 5 días antes hay una solicitud de la Fiscalía para formularle cargos, es decir, para ir a una audiencia y solicitar medidas cautelares y nosotros defendernos sobre la base de los arraigos correspondientes. Ha tomado la decisión la Fiscalía de iniciar un proceso penal sin haber hecho ningún tipo de acto de investigación en más de 2 años. Claramente hay indicios de que esto es una presión para que el perito Hurtado no se presente en nuestra audiencia y no declare sobre la verdad. Completamente, utilizando nuevamente el aparato judicial, en este caso a la Fiscalía General del Estado, para amedrentar al perito. O sea, si el perito se presenta, doctor Soria, si el perito participa de la audiencia, ¿lo pueden detener? No, porque no está dictada hasta el día de hoy una orden de prisión, y esa era la precisión que quería hacer. Hay una solicitud de formulación de cargos, que como ustedes bien conocen, la solicitud de formulación de cargos viene con la solicitud de medidas cautelares o incluso de la prisión preventiva. Entonces es un claro mensaje que le están diciendo al perito, oye, cuidado, ¿no? Cuidado porque si sigues en esto y dices la verdad, te meto preso. Porque eso es a lo que estamos acostumbrados en la administración de la doctora Diana Salazar. Lamentablemente, a que la Fiscalía se haya convertido sobre la base de estos allanamientos, sorpresas y de estas injusticias que se cometen en instrumentos únicamente de persecución e intimidación a ciudadanos ecuatorianos, incluso a ciudadanos extranjeros. Volviendo al tema de la persecución política, recuerdo que en alguna ocasión en este espacio y también en algún otro medio digital, doctor Soria, ustedes denunciaban de que en aquel momento, nos remontamos a abril del 2019, cuando detienen a Julian Assange, se había también acá, puertas adentro en Ecuador, develado la trama de corrupción de los DINA Papers, ¿no? Y todo el entorno presidencial de Lenín Moreno, su familia, sus hijas, sus hermanos, etcétera. Y que necesitaban ahí un chivo expiatorio, y que ese chivo expiatorio vino a convertirse Olavini. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Bueno, de lo que nosotros conocemos y sobre la base de la documentación que reposa en nuestra denuncia de fraude procesal, porque en nuestro caso sí hubo fraude procesal, se inventaron cosas para meterle preso a Olavini, se ha establecido que efectivamente en algún momento las estructuras de inteligencia de la Policía Nacional decidieron
decidieron inculpar a Olavini sobre una supuesta publicación de intimidades en ese momento del presidente. Jamás las pudieron probar y utilizaron ese tipo de argucias para armar un caso en contra de, en este caso, Olavini y meterlo preso. Y eso está comprobado ya de la información que nosotros hemos entregado en la Fiscalía y que nosotros esperamos, así como se movieron tan ágilmente en un día para formularle cargos, para inventarse que era ruso, para después detener a un suizo, para perseguirle, que asimismo llamen a declarar a las personas. Existen policías que participaron en reuniones en donde se dijo que Olavini no era la persona que estaban buscando y que simplemente decidieron utilizarlo para, en este caso, ser sujetos de ascensos o convencer a autoridades políticas para tomar las decisiones que tomaron. Todo esto está demostrado en el expediente y eso es lo que esperamos que se dilucide en Fiscalía, que realmente se persigan delitos y no a personas. En su momento, doctor Soria, usted denunció que las personas que habrían participado en armar esta historia a nivel de los servicios de inteligencia seguían en funciones. Todavía ellos están en funciones en la actual administración, por un lado, y por otro, se ha confirmado si este testigo que va a actuar como testigo experto, que ha sido amedrentado por la Fiscalía, va o no a actuar en la audiencia de juicio, porque sería entendible que no lo haga, tomando en cuenta que pone en riesgo su futuro, tanto legal como profesional, y el de su familia. Pero se confirma si él va o no a actuar, por un lado, y por otro, si siguen activos o prestando sus servicios estas personas en el servicio de inteligencia del Estado que se habían prestado para armar toda esta historia en contra de Olavini. Empiezo por la última parte de su pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento de que estas personas que en un momento estuvieron vinculadas a estas estructuras de inteligencia en el gobierno de Lenín Moreno se encuentran todavía activos en las mismas instancias o en la misma, dentro de la misma estructura de inteligencia de la Policía Nacional y que prestan sus servicios en este momento al gobierno del señor Lasso. Eso es lo que a nosotros nos molesta y nos asusta más, porque si decidieron hacer eso en contra de esa persona, pueden hacer lo que sea en contra de otra persona. Entonces sí, sabemos que todavía se mantienen en las estructuras de inteligencia a cargo de la Comandancia General de la Policía Nacional, lo cual nos preocupa y hacemos pues un llamado, un exhorto a la Comandante General Tanya Varela para que revise quienes están siendo objeto de estos seguimientos ilegales de inteligencia y sobre la base de las órdenes de quién, porque siempre va a tener que haber un oficial de la policía de muy alto rango, coronel o general, que es el que decide este tipo de intervenciones no autorizadas e ilegales. Entonces es muy importante que el gobierno del presidente Lasso tenga en cuenta quiénes están trabajando en su servicio de inteligencia, porque no se puede convertir un servicio de inteligencia que está destinado para nuestra protección a que sea precisamente instrumento de persecución de intereses políticos o en este caso policiales de las personas que están ahí. Y por la otra parte, sí, nosotros hemos notificado al perito sobre su necesidad de asistencia a la audiencia. Él tiene mucho miedo, está muy asustado. Él no quiere que se repita lo que pasó en septiembre. Imagínense que se le metieron al cuarto con ametralladoras para llevársele un celular. Y lógicamente él tiene su miedo, su rencor hacia eso, entonces estamos esperando que prime en él su necesidad de decir la verdad y que aporte con lo que sabe, que es lo único que hemos pedido. Nosotros no hemos pedido que diga algo que no es cierto y que además que está corroborado no solo por él, ¿no?, sino por más de 10 expertos a nivel internacional, desarrolladores de software de talla mundial, que es lo que nunca pensaron que pasara cuando atraparon y apresaron a Olavini. Así que esperamos que el perito Fabián Hurtado nos acompañe. Me acaban de notificar que el día de hoy a las 8:30 de la mañana está previsto recién que rinda su versión. Imagínense esta barbaridad. Piden formulación de cargos, o sea, le piden al juez que les llamen a una audiencia para formular cargos, y como se olvidaron de haberle tomado la versión, para que esto no sea sujeto de ninguna nulidad, le llaman a rendir la versión antes de que le den la audiencia para formularle cargos. ¿Se puede ser más antitécnico y menos objetivo para una imputación penal? Ese es mi pregunta. Ahora, doctor, no sé si nos recuerda cuáles son las pruebas que tienen como para imputarle a Ola. Por un lado, las pruebas. Y por otro, ¿cuáles son las expectativas que ustedes como abogados tienen de lo que pueda suceder el día de mañana? Ninguna. Si tú me hablas de tienen alguna prueba que pruebe un delito, ninguna. Lo que ellos tienen es una supuesta fotografía, y digo supuesta porque es una fotografía que supuestamente encontraron en el teléfono de Olavini, teléfono que fue manipulado sin la presencia de los abogados, como manda la ley. Cuando uno tiene un teléfono, tiene que llamar a las partes procesales, a una audiencia privada, y sobre la base de lo que sucede en esa audiencia, fijar el contenido
de lo que hay en el teléfono, porque es la única forma de saber si es que ese teléfono estuvo o no estuvo en cadena de custodia, si se rompió la cadena de custodia, si se eliminó algo del teléfono, si se puso algo en el teléfono. Eso no ocurrió. Decidieron cambiarle el idioma, decidieron quitarle la clave y después, secretamente y sin la presencia de la defensa técnica, enviaron un reporte a la Fiscalía General del Estado, en donde nos dijeron textualmente que la información del teléfono de Olavini estaba en una caja fuerte en la oficina de la fiscal general. Y sobre la base de eso sacaron una supuesta fotografía, que es una fotografía tomada a una computadora, que es absolutamente solo texto y que claramente indica, y esto es muy importante que sepa la ciudadanía y todos quienes nos escuchan y les sintonizan, la fotografía prueba que no existe ningún tipo de acceso, que ni siquiera hay un intento de acceder, que es una dirección a la que uno puede llegar completamente desde el internet. Es como cuando nosotros nos conectamos a nuestro banco. Entramos, vamos, www.pichincha.com y se despliega la página de inicio del Banco de Pichincha. Luego, si es que tú quieres ingresar, te pide un usuario y una contraseña. Y si tú tienes, entras a tu cuenta. Si no tienes, no entras a tu cuenta. Y si intentas entrar y no lo pudiste hacer, queda un registro de tu intento. Esta prueba es exactamente lo contrario. Muestra que se conectó a esta página web, que es una dirección IP publicada al internet, accesible desde cualquier parte del mundo, pidió un usuario, no se puso nada y se cerró la conexión. Hubo una conexión a un terminal y jamás hubo un acceso ni un intento de acceso. Pero en el furor mediático del momento era la prueba madre de que Olavini se caía, incluso estos 4 pelagatos del portal, decía que esta era la prueba madre, que Olavini se cae con todo y el escaparate, y publicaron la foto. Esa fue la primera vez que la defensa técnica tuvo acceso a la foto. La prensa tuvo antes la foto que nosotros mismos como defensa técnica. Si se hubieran tomado la molestia de haber hecho lo que tenían que hacer en una audiencia privada, se hubieran dado cuenta que esa fotografía no prueba nada. Pero como hicieron todo el show mediático para probar lo que supuestamente querían, entonces era la prueba madre. Y cuando vienen los expertos, los técnicos, a decir, oiga, no caigan pues en esta estupidez, esto no es una prueba de un acceso, es más bien lo contrario, ya era muy tarde, ya no podían hacer nada. Pero esa es la única prueba que tiene. Doctor Soria, al haber exhibido esta supuesta prueba por parte de un medio de comunicación al que no y una prueba a la que ustedes como defensa no tuvieron acceso, ¿no la invalida? Completamente es antitécnico, es inmoral, es antijurídico y lógicamente vicia en sí mismo la evidencia probatoria, en este caso el documento que supuestamente ellos tienen como prueba. Y todas esas razones fueron presentadas en la audiencia preparatoria de juicio, que es en donde estas cosas se discuten. Pero como ustedes y yo conocemos, la doctora Yadira Marisol Proaño Bando hizo caso omiso a todas las alegaciones, más de 6 horas de alegaciones de nulidades, y simplemente dijo que como hay una acusación de fiscalía y la defensa dice que no ha cometido ningún delito, vayan a juicio. No hubo exclusión probatoria, no hubo absolutamente nada. Es imposible, queridos amigos, que una audiencia con más de 120 testigos, más de 500 pruebas documentales, se acabe en 3 días. Vamos a ver qué es lo que podemos nosotros recuperar sobre la base de lo que tenemos para poderle demostrar al tribunal todas las violaciones. Nuestra estrategia es simple, demostrar las violaciones y evidenciar que esa fotografía no prueba absolutamente nada. ¿Qué han ganado dejando que este caso se dilate por más de 1000 días, doctor Soria? Hay que preguntarle a los actores atrás del proceso, ¿no? A las personas que de una u otra manera... ¿Por qué les interesa tener el caso ahí entonces? No saben cómo deshacerse de él. Imagínense lo que sería para el Ecuador y para el gobierno, quien sea que esté sentado en Carondelet, que de repente digan, oigan, ¿saben qué? Todo esto, más de 1000 días, todo este proceso penal, miles y miles y miles de dólares invertidos de los impuestos del pueblo ecuatoriano para perseguir a una persona para que después diga, no ha sido cierto, perdón, disculpen, ¿saben qué? Fue el furor del momento. No saben qué hacer con el caso, no saben cómo deshacerse del caso. Es por eso que lo siguen y lo siguen y lo siguen y lo siguen dilatando. Entonces la fiscalía también quedaría pésimo, porque la fiscalía es el primer filtro, en donde tienen que determinarse si es que realmente hay un elemento, si es que hay una evidencia, si es que hay un indicio siquiera de que se ha cometido un delito. Y aquí sabían que no había y siguieron adelante. Entonces a mí me gustaría preguntarle a la fiscalía, a la misma doctora Proaño, ex jueza de garantías penales, ¿dónde estaba la motivación para seguir con todo esto? ¿Y por qué no dejan que realmente el caso se dilucide en una instancia, en una arena jurídica, como tiene que ser, y que se lo quite de lo mediático y que se siga y que se impida esta persecución, esta cacería de brujas para
para únicamente justificar acciones políticas. Nosotros necesitamos la verdad, el Ecuador necesita la verdad. Y nuevamente, escúchenme, Vicenia y Alexis, el Ecuador será sujeto de sanciones judiciales a nivel internacional por haber hecho lo que ya hizo hasta este momento, aun cuando mañana se lo declare inocente a Ola. El Ecuador ya es responsable judicialmente e internacionalmente por las violaciones acaecidas en su contra. ¿Cuántas organizaciones internacionales, sociales, defensoras de derechos están siguiendo este proceso actualmente y van a estar pendientes de cómo se desarrolla esta audiencia de juicio desde a partir de mañana, doctor Soria, por un lado y por otro? Usted manifestaba su preocupación de que quienes participaron en fraguar esta historia a nivel de inteligencia del Estado estén todavía ejerciendo funciones. Olavini, pese a que tiene medidas cautelares, usted, la defensa de Olavini o quienes están en su entorno más cercano, han sido o siguen siendo objeto de seguimientos, de escuchas posiblemente, de vigilancia por parte de esta entidad. Nunca ha parado esto. Tanto es así que tuvimos que poner una acción de habeas data para preguntarle al gobierno y a la policía quién dio la orden para estos seguimientos ilegales. A Olavini lo siguen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta cuando va al Supermaxi a comprar sus vegetales que tanto le gustan, o al mercado de Iñaki. Hasta ahí le siguen. Y es tan burda esta persecución y estos seguimientos que se evidencian por sí solos. Utilizan los mismos vehículos cambiándoles las placas, las personas utilizan la misma ropa en diferentes personas. O sea, es algo de locos. Gracias a la seguridad que tenemos contratada con Ola para que lo proteja ante estas persecuciones, y los informes que el equipo de seguridad nos hace, podemos evidenciar todo esto. Pero claro, cuando preguntamos y cuando ganamos el habeas data, nos dijeron, no, yo no he sido, no sé, yo no he dado ninguna orden, y siguen dándose estas persecuciones. Así que esto tiene que venir de los altos mandos de inteligencia de la Policía Nacional, o sea, eso no puede ser de otra manera. Y esperamos pues que en algún momento esto pare, porque a nosotros nos tienen intervenidos los teléfonos, a los abogados, le estoy diciendo. Las conversaciones que tengo con mi esposo, o sea, es tan clara la persecución a todo el entorno que trabaja en el equipo de Olavini, que muchos, incluso de los profesionales que nos han ayudado en algún momento, tienen miedo y dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero hacerme a un lado, sabes que la fiscalía es muy peligrosa. No nos sorprendamos, Alexis y Vicenia, que el día de mañana vengan a mi casa y se me metan con armas hasta los dientes, cuando yo duermo con mi hija pequeña, menos de 4 años acá. Porque eso es a lo que nos tiene acostumbrado la fiscalía. Y lo que quiere sembrar en nosotros es miedo. Miedo. ¿Para qué? Para que no denunciemos estos abusos en contra de personas. Así que no nos sorprendamos que en algún momento cualquier persona que no sea jurídicamente necesaria para la fiscalía, o más bien sea necesaria para cumplir algún tipo de objetivo, sea sujeta de este tipo de persecuciones. Terrible. Muchísimas gracias, doctor Soria, por su tiempo. Vamos a estar expectantes de lo que suceda a partir de mañana. Le volveremos a molestar. Muy amable. Muchísimas gracias a Carlos Soria, abogado, jurista, defensor del informático Olavini, que ha estado con nosotros. Muy amable. Gracias, doctor Soria. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a su comunidad.